Bien, bueno, pues yo soy Aitor y la verdad es que esto es un gusto porque ya con esta introducción tan bestia entonces me puedo centrar mucho más en lo que en verdad os quiero contar. Bueno, yo soy estudiante predoctoral aquí en la universidad y estoy involucrado en el Live Rebollo con la Universidad de Valladolid y hemos trabajado sobre todo esta parte de silvicultura y de inventario que ha presentado Cristóbal. Y lo que yo os voy a presentar es cómo hemos desarrollado con Simanfor y con los datos de inventario unas simulaciones para ver qué pasa con la gestión de esas masas. Y para contextualizar un poco, aunque ya hay muchas ideas que ya hemos hablado, bueno, simplemente recordaros que el rebollo se distribuye principalmente en España, Portugal, Francia y un poquito al norte de Marruecos. Aquí en amarillo sería la distribución en España y si nos centramos en Castilla y León, encontramos que más del 50-60%, depende de donde lo consultemos, de su distribución está en Castilla y León, lo cual pues, la hace una especie súper importante en la región. Esto me lo salto, pensé que lo había quitado, de hecho. Vale, y esta es un poco la situación en la que nos encontramos. Como ya decían los compañeros de CSFOR, el principal uso de la especie es para producción de leñas, ¿vale? Se aprovecha para leñas, hay una ausencia clara de una gestión óptima de estas masas y cuando no se gestiona de la manera adecuada, se hacen huecos muy grandes, se permite pasar la luz al suelo, lo que sucede en estas masas es que genera un alto rebrote, ¿vale? Tiene unas raíces muy potentes, produce muchos rebrotes, esto nos genera un monte bajo y a medida que se va desarrollando suelen quedarse estancados, de nuevo por la falta de gestión. Todo esto se va retroalimentando. Como se quedan estancados, las masas que tenemos ahí producen madera de baja calidad, no nos permiten usarlas para ningún uso más noble, por decirlo de algún modo, se vuelve a utilizar para leñas y estamos en este bucle hasta que nos cansemos. De hecho, en otro de los entregables que participamos en el proyecto hemos comparado los datos del Inventario Forestal Nacional 2, 3 y 4 de las parcelas de Castilla y León y se ve como el stock de madera por hectárea, o sea, aquí da igual el número de parcelas en cada inventario, comparativamente hay como cada vez más stock de madera de esto por una clara falta de gestión. Un poco la idea de este proyecto es romper este bucle negativo, al menos a lo que a nosotros nos concierne, y convertirlo en un bucle de retroalimentación positiva. Generar y explorar cómo utilizar esta madera para productos de alta calidad, como han presentado los compañeros. Obviamente mejorar y buscar cuál es la gestión forestal óptima, a través de esa gestión controlar un poco el rebrote, tender a tener masas de monte alto o masas irregulares para su gestión continuada y que nos permitan producir madera de alta calidad para responder a la, esperemos, futura necesidad de estos productos de madera que hoy tenemos aquí. Bueno, aquí un ejemplo, aunque los compañeros van a hablar más de ello, así que no les quito protagonismo. Y nuestra parte ha sido un poco centrarnos en estas alternativas de gestión. Y como ha dicho Felipe, pues utilizando el simulador Simanfor. No quería repetirme tanto, de hecho esta es una versión antigua, perdón. Bueno, 20 rodales demostrativos en toda Castilla y León, como ha dicho Cristóbal. En cada zona de estudio, una parcela control, una parcela con gestión. En total tenemos 40 parcelas, que es con las que podemos trabajar a efectos de las simulaciones. Aquí un poco unas fotos de cómo lucen las masas marcadas, las sin marcar y nada, recordaros la idea que hemos hecho un inventario tradicional, hemos tomado posiciones, diámetros, alturas, una muestra de madera de algunos árboles para calcular el crecimiento y un escaneo LIDAR. Y tenemos parcelas muy variadas, desde estas de monte bajo en Soria, que como veis son árboles muy pequeñitos, muchísima densidad y no se aprecia, pero una alta mortalidad natural, hasta estas que es como una cosa ideal que nos gustaría tener más en Salamanca, que claramente tienen una gestión previa y bueno, ya se puede ver, si comparáis un poco la gente que está ahí con los árboles, pues aquí se pueden sacar cosas chulas. Y nuestro objetivo ha sido aquí pues, estudiar alternativas silvícolas con dos propósitos. En el primer caso, cómo convertimos estas masas de monte bajo a monte alto o masa irregular, y en el segundo, cómo gestionamos unas masas irregulares de una manera sostenida, sin perder esta estructura de masa y volver al paso inicial.
y obteniendo madera de calidad. Para ello pues hemos usado 2 parcelas, de las 40 hemos usado tan solo 2 porque luego vais a ver en los resultados que hay que ajustar mucho la silvicultura a cada tipo de parcela para que no se nos vaya un poco de madre. Como ha explicado Felipe, modelos y parametrizaciones, hemos usado pues, todo lo que había disponible en la bibliografía para Rebollo y Castilla y León, incluyendo ecuaciones que nos calculan el volumen, la biomasa y el carbono. Y cuando empezamos a trabajar con ello, pues nos hemos dado cuenta que 2 de las ecuaciones fundamentales para este trabajo pues, patinaban un poco. Y son las ecuaciones de mortalidad que nos deciden qué árboles de nuestra parcela se van a morir por causas naturales, y la de masa incorporada que nos va a decidir, vale, cuántos árboles vamos a tener si proyectamos la situación actual a 10 años vista, cuántos árboles van a aparecer ahí nuevos también de manera natural. Esto es independiente de la gestión. Hemos visto que no funcionaban bien, entonces lo que hemos hecho ha sido sustituirlos por reglas basadas en el índice de Reineke. Este índice trabaja con tamaño de los árboles, densidad de la masa. Cuando nos acercamos a un valor máximo que podemos calcular, cuando estamos muy cerca, provocamos una mortalidad natural. Cuando estamos muy lejos, provocamos que se incorpore masa de manera natural. Y con esto hemos un poco intentado jugar, aunque ya veréis que hay un poco de ruido en los resultados. Me da rabia porque tenía... bueno, da igual. En cuanto a la silvicultura, esta es la silvicultura que hemos utilizado. Hemos utilizado las mismas filosofías para los 2 casos de estudio, ¿vale? Tenemos un escenario en gris que es crecimiento natural, dejamos la masa a su libre albedrío. De la bibliografía hemos rescatado este tipo de gestión y a partir del comité de expertos del proyecto hemos elaborado este otro. Son muy similares, se basan en... si esto fuera en la vida real, se basa en ir al monte a señalar, encontramos nuestro árbol objetivo del que podemos obtener buena madera de calidad y reducimos la competencia alrededor. A efectos de simulación, como estos modelos no funcionan con la posición de los árboles, lo hemos convertido en cortas sistemáticas y cortas por lo bajo o por lo alto, pero siempre dejando un porcentaje de los árboles más desarrollados sin tocar. Digamos que es la manera que hemos intentado trabajar con ello. Y luego un escenario enfocado a la producción de madera. Cuando es conversión de masas, no tenemos un objetivo productivo, por lo tanto no nos hemos focalizado en la producción. Cuando es la gestión de masas irregulares, entonces sí, y ahí ya os voy a enseñar algunos datos de cortas. Vale, y este es un poco el resumen. 2 escenarios que vais a ver que son los que destacan basados en esas cortas selectivas, uno en producción de madera y uno de referencia. Todos ellos, para garantizar que la gestión es adecuada, digamos, los hemos monitoreado en base a distintos criterios. El área basimétrica, tenemos que garantizar un área basimétrica mínima en el monte, esto es básicamente no hacer cortas muy intensas. Y esto está unido con el segundo criterio, que es mantener un espaciamiento promedio entre el arbolado, no superar este valor, que es un valor máximo de referencia y nos garantiza, idealmente, que no nos va a entrar mucha luz en el suelo y no va a provocar un rebrote que no deseamos, ¿vale? Digamos que mediante esos 2 parámetros intentamos controlar eso a efectos de la simulación. Luego, bueno, por criterios de mortalidad, intentar tener una mortalidad natural mínima en la masa, aunque esto hay mucho ruido porque, como os he dicho, no nos funcionaban bien esos modelos. Idealmente habría que garantizar un volumen extraído mínimo por corta para que esto se autofinancie. Y luego, solo en el segundo caso, pues intentar maximizar la producción de madera de calidad, ¿vale? Y hemos usado como herramienta Simanfor. Así que vamos paso a paso. En el primer caso, el objetivo es únicamente convertir la masa, no tanto la producción en madera. Y aquí os voy a enseñar unos gráficos. No os fijéis tanto en el valor, sino un poco en la comparativa entre los distintos colores que son los escenarios, y los que más interesantes son el verde y el amarillo, ¿vale? Y os voy a enseñar las 2 parcelas. En este caso os enseño cómo hemos, en una simulación de 100 años, cómo hemos controlado que esta área basimétrica mínima pues se cumpla, ¿vale? En todos los casos se cumple.
El mismo ejercicio pero al revés. El espaciamiento promedio entre árboles, este es en rojo nuestro valor máximo, y vemos que en todos los escenarios hemos conseguido cumplirlo a lo largo de la simulación. Aquí sí que hay bastante ruido, esto es la mortalidad natural. De nuevo, no os fijéis en el valor de las IES, sino que quedaos con la idea de que en todos ellos se activa esta mortalidad natural, ¿vale? Independientemente del valor, cuando estos valores están en cero es porque hemos realizado una corta. 10, 20 años después de la corta este valor sube, no os fijéis en el valor, simplemente en que se activa, entonces pues de algún modo sí vamos a tener cierta mortalidad. Y aquí os enseño unos valores de producción. En gris, crecimiento natural. Estas líneas que aparecen por abajo es nuestro escenario de gestión, la madera que se mantiene en pie, que no hemos quitado. Y las líneas por arriba, el mismo escenario de gestión al que hemos sumado lo que nos queda en el monte más lo extraído. Simplemente para daros la idea de que cualquier escenario de gestión, incluso el naranja, que es el menos deseado, pues si acumulamos toda la producción de madera, pues conseguimos más madera que la no gestión, ¿vale? Es el mensaje de la diapositiva. En paralelo, con un estudiante de grado, hemos estudiado, aunque con distintos datos, pero con la misma filosofía de gestión, si estos escenarios se autofinanciarían. Y lo que hemos encontrado, si os fijáis en el último valor, pues es que ninguno de ellos se autofinancia. Tampoco es una sorpresa, porque partimos de un estado de la masa bastante, en estos dos casos, de hecho, penoso. Lo hemos puesto en el caso más extremo a propósito. Y bueno, buscando la bibliografía, pues esto concuerda con lo que hay en la bibliografía, o sea que tampoco nos sorprende. Aquí, como os digo, el objetivo no era productivo, sino conseguir una masa mejor. Y aquí un poco el resumen. Hemos conseguido todo, menos garantizar ese volumen mínimo extraído. Y luego no os he enseñado ningún resultado, pero los escenarios que funcionan bien para esa conversión de la estructura es el ideado en el proyecto y la referencia que había para Castilla y León, para este tipo de masas. ¿De acuerdo? Vamos ahora al segundo caso. Ya tenemos una masa irregular. ¿Cómo podemos gestionarla de una manera que obtengamos madera de calidad y al mismo tiempo que mantengamos esa estructura irregular en el tiempo, ¿no? Una producción sostenida? Me voy a saltar estos tres que son menos importantes. Aquí de nuevo el volumen, en términos generales. Cualquier escenario de gestión mejor que el no hacer nada. No os fijéis tanto en el valor, sino un poco en la comparativa de dónde va cada línea. Y aquí cada tajada que le mandamos para abajo es cada una de las cortas que hemos planteado, ¿vale? Vale, y ahora al respecto de tu pregunta, para distintos productos lo que podemos hacer es para cada árbol estimar cuánta madera con estas dimensiones podemos extraer de cada árbol y hacer el cálculo por parcela. Y es lo que os voy a enseñar aquí en las siguientes diapositivas. Para distintos productos objetivo del proyecto que han compartido con nosotros, la madera en pie. Aquí no he conseguido apilar los valores de la cortada, pero bueno, si veis, en cada momento que bajamos es una corta, por lo tanto, si esto lo apilamos, siempre estamos por encima del crecimiento natural, ¿vale? Bien, para este tamaño de madera, que es como poco restrictivo, dimensiones pequeñas, pues estos dos escenarios nos funcionan mejor que el de Galicia, como era de esperar. Para este otro tamaño, una longitud un poquito más grande, un diámetro mínimo en punto delgada un poquito más grande. Aquí si hubiéramos apilado lo que hemos cortado, pues entonces estaríamos de nuevo por encima de lo natural, por lo tanto, bueno, parece que la silvicultura sí funciona. Las duelas, que son unas trozas más cortas, pero con un diámetro mucho más grande, mucho más restrictivo, pues los dos escenarios vuelven a funcionar bastante bien. Y aquí rescato una idea del principio, y es que, como veis, dependiendo mucho de dónde parte nuestra masa, pues aquí tenemos madera que se podría utilizar para esto casi desde el principio. En esta otra masa pues hay que esperar mucho, ¿vale? Porque hay algunas condiciones bastante malas, pero bueno, un poco la tendencia. Si hiciéramos un ranking, los rankings coinciden en las dos parcelas, ¿vale? Y aquí, bueno, el mismo ejercicio con otro tamaño que era objetivo del proyecto. En resumen,
El índice de Harbeck, aquí no estamos tan seguros si lo hemos cumplido o no, porque como no nos funciona tan bien la mortalidad y masa incorporada, no estamos tan seguros. Sí garantizamos en este caso que hay un volumen mínimo extraído, producción de madera de calidad, sí, mejor que el no hacer nada, por supuesto. Y bueno, con estos dos escenarios lo que conseguimos también es mantener un poco la estructura forestal. Este trabajo pues nos lo han publicado ayer, por fin, en Forest Systems, o sea que fenomenal. Lo hemos llevado al Congreso Forestal y hemos estudiado un poco este tema económico con un trabajo fin de grado, y un poco como ideas para llevar a casa es que la gestión propuesta en el proyecto, buscar un árbol objetivo, intentar eliminar la competencia, enfocar la gestión a ese árbol que puede ser más productivo y tal, pues bueno, parece que es mejor que las alternativas que están publicadas. Los modelos de simulación pues nos hemos dado cuenta que no son lo adecuados que nos gustaría y por lo tanto pues estos resultados hay que tomarlos un poco con pinzas y tendremos que hacer una evaluación in situ de los efectos de esta silvicultura en campo. De nuevo, cuando hagamos nuevos inventarios, cuando volvamos a medir las parcelas, entonces tendremos la posibilidad de evaluar a ver qué tal funcionan estas cortas y de desarrollar los modelos nuevos y entonces ahí sí, pues esperemos tener datos más precisos. Y bueno, simplemente como otra idea, estaría bien para esta especie explorar alternativas de gestión con masas mixtas. Aquí hemos trabajado en masas puras, pero hace muchas masas mixtas con otros robles, otros pinos y bueno, es interesante saber cómo se trabajaría en eso. Y nada más, muchas gracias.